Anterior hemos visto cómo se representan los segmentos que definen o cuya longitud define las razones trigonométricas de los ángulos del primer cuadrante. Ahora vamos a hacer lo mismo para un ángulo que esté en el segundo cuadrante. Voy a dibujar un ángulo beta, antes lo he llamado alfa, un ángulo beta que esté en el segundo cuadrante. Este sería mi ángulo beta. Os recuerdo que la circunferencia goniométrica es aquella cuyo radio mide 1, es decir, el segmento que tenemos aquí definido por ese ángulo beta va a medir 1. Haciendo el mismo razonamiento que en el vídeo anterior, si yo dibujo este triángulo rectángulo apoyándome en el punto en donde el ángulo corta la circunferencia goniométrica, ese sería mi ángulo recto, y si llamo a X a este segmento e Y a este otro segmento, puedo decir que el seno de beta es X partido por 1, que es la hipotenusa. Con lo cual, como en el caso anterior, X me representa directamente el seno de beta. Para el coseno, pues me apoyo en el segmento Y. El coseno de beta va a ser Y partido por 1. Es decir, el coseno de beta mide exactamente lo mismo que el segmento Y. Ahora, cuidado. Para la tangente, y enlazando con el razonamiento del vídeo anterior, no me interesa dibujar este triángulo rectángulo, porque yo lo que quiero es que el segmento Z, o sea, la tangente sería Z partido por este segmento que mide 1. Pero realmente este segmento lo estoy refiriendo al eje X, no mide 1, mide menos 1. Entonces, para dibujar el triángulo rectángulo que me va a dar la tangente de alfa, lo que tengo que hacer es apoyarme en el segmento que mida 1, que es este de aquí. Con lo cual voy a prolongar mi recta definida, lo voy a hacer en azul, la recta que me define el ángulo beta, la voy a prolongar hacia abajo. ¿Para qué? Para apoyarme en este segmento que sí que mide la unidad en positivo, no en negativo. Entonces, el nuevo triángulo rectángulo que tengo que tomar para conseguir un segmento en el que obtenga directamente la tangente, me ha quedado muy torcido, así sería más o menos. Este es el nuevo triángulo rectángulo. Entonces, ahora sí, esto va a valer Z. Si yo comparo como esto mide 1, yo puedo decir que la tangente de beta va a ser Z partido por 1, es decir, el segmento Z. Ya he obtenido un segmento que sí que vale la tangente de beta. ¿Qué pasa con los signos aquí? Pues si os fijáis, el seno sí que está en la parte positiva del eje de ordenadas, del eje Y. El seno de un ángulo que está en el segundo cuadrante es positivo. El seno va a ser mayor que 0. Para el coseno, pues fijaros que cae en la parte negativa del eje X, con lo cual el coseno de, se nos ha borrado aquí, coseno de beta. El coseno de un ángulo que esté en el segundo cuadrante es negativo. Y la tangente me ha caído por debajo del eje X, es decir, en la zona del eje de ordenadas negativa. La tangente de un ángulo situado en el segundo cuadrante también es negativa, lo cual es lógico porque al ser la división entre el seno y el coseno, de un número positivo y uno negativo, me va a dar negativa. Fijaros de nuevo que tanto los segmentos que representan el coseno como el seno van a ser menores que 1 y el que representa la tangente puede medir ya más que 1, en este caso menos que menos 1, porque es un número negativo, o sea, ya no tiene esa limitación. Esto, por lo tanto, sirve para ángulos que se encuentren entre pi medios y pi, es decir, entre 90 grados y 180 grados. Como hemos dicho antes, si el ángulo mide pi medios, su coseno va a ser 0
y su seno va a ser 1. Si el ángulo mide pi, que se corresponde con 180 grados, es decir, sería este ángulo, su coseno va a ser -1 y su seno va a ser 0. Y ahí tendríamos los ángulos que están en el límite entre los cuadrantes. Preguntad todas las dudas en clase. Hasta luego.